vinimos a no perder, no a ganar, vinimos a no perder. Bueno, Alex Pereira para mí fue a no perder en la primera pelea con Ankalaev y en la segunda pelea fue a ganar y fue a apostar a lo que él sabe. ¿Hasta qué punto vas a optar por la fortaleza de tu rival o por tu debilidad, o vas a trabajar en tu fortaleza? ¿En qué momento vas a incorporar tú una habilidad en tu campamento de pelea si eso te va a dificultar tu confianza? Mientras más discrepancia haya entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy, y menos acciones esté haciendo para convertirme en lo que yo quiero ser, mayor malestar voy a tener. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo que tengas miedo a lesionarte, que tengas miedo a perder, que tengas miedo a que si pierdes te sacan a tu hija porque no puedes pagar la manutención, por ejemplo. Carlos, te damos la bienvenida a la Zona Podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros un honor tenerte acá y bueno, vamos a abordar todos los temas relacionados a tu especialidad e intentar nutrirnos de lo que tanto sabes, ¿sí? Psicología en los deportes de combate. No, vale, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, la aprecio un montón. No sé si tanto sé, pero gracias. Bien, Carlos, queremos empezar hablando de lo que es la psicología aplicada a los deportes de combate y habíamos pensado una pregunta al principio que era ¿qué características tiene en particular, ¿no?, lo que es la psicología en los deportes de combate a diferencia de los deportes de equipo, ¿no? Esta diferencia de que acá la responsabilidad recae sobre una persona y el reto es contra una sola persona. Sí, no, yo diferenciaría el deporte, muy bien como dices tú, deporte de equipo a individual, esa es una. Y la otra, en los deportes individual, a que tu rendimiento depende de tu rival. Cuando tú haces, por ejemplo, 100 metros planos, ¿no?, tu rival está al lado. Sí, obviamente va a influenciar si más al frente o no y te pone un poco más de presión, pero en los deportes de combate tú puedes lucir increíble porque tus rivales son de muy bajo nivel, o puedes lucir no tan bien porque tu rival es de altísimo nivel. Entonces eso es una diferenciación, creo yo, en la preparación mental, que no te puedes enfocar solamente en ti. Acá es mentira, enfocarte solamente en ti 100% es mentira, porque tu rendimiento se ve afectado por el del frente, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho eso, creo que hay una parte que diferencia mucho a estos deportes de combate específicamente con el resto, y es la pasión y el sacrificio. Cuando hablamos, por ejemplo, de MMA amateur, a veces suena, incluso los primeros peleadores de MMA lo dicen como, yo soy amateur cuando sea pro. Y cuando tú ves lo que hace un peleador amateur, de cortar peso, de llevar una dieta, de lesionarse, digamos, por entrenar solamente tan intenso, de prepararse para una pelea y no sé qué, y tú después lo comparas con un amateur de fútbol, que es el que está en la cancha, que es el que va a la cancha y come un asado, después se toma una birra. Entonces, es que es un nivel amateur totalmente diferente, ¿no? Igual cuando uno ve, por ejemplo, un boxeador amateur que hace un ciclo olímpico, y es amateur, igual. El sacrificio y la entrega, o sea, la pasión que se vive a nivel psicológico, siento yo que es abrumadora, y lo podrán decir que es lo mismo en el fútbol, por ejemplo, que es un país, acá, por ejemplo, Argentina, muy futbolero, o en el béisbol de Venezuela, pero cuando tú lo ves, no tiene comparación, sinceramente. Incluso han habido muchas personas que conocen a deportistas de MMA, como pasó este ejemplo, creo que era Pedri, que conoció a Ilia Topuria, y lo ve y dice, la mentalidad de este tipo y lo que hace es una locura. Yo creo que lo que más diferencia sería eso, no es ni siquiera algo técnico o táctico, sino sería la pasión de verdad con la que se vive. Claro, con todo el sacrificio que implica, o sea, más allá del esfuerzo del día a día, también el sacrificio de dejar tu físico ahí, ¿no? Sí, y eso tiene unas connotaciones psicológicas importantes. Por ejemplo, en el fútbol a veces están esto, no sé cómo se diría aquí en Argentina, pero mala leche sería un poco en Venezuela, o sea, ese que siempre patea, ¿viste? Te dice, coño, este tipo es un poco tosco, tal. En el MMA los hay, no voy a decir que no, los hay. Pero en el MMA se entiende, bueno, en los deportes de combate se entiende que tu compañero es una herramienta para ti, para tú mejorar. Si tú lesionas a tu compañero, cagaste tu semana o mes de sparring porque no tienes a quién prestar el cuerpo. Incluso a veces se dice eso de dar el cuerpo. Es una cosa que se dice con normalidad, para mí es muy simbólico. Cuando alguien va a pelear y le dice, no, y le voy a prestar mi cuerpo para que haga las proyecciones, para que me agarre, me derribe, practique Gran Pound. Dice, wow, es increíble. Este sacrificio no solamente
es un ejercicio de entrega, de darlo todo, sino también de empatía, de ponerte en la posición del otro y después pedirle al otro que se ponga en tu posición para mejorar. Entonces eso creo yo que hacer un deporte también individual termina siendo algo muy colectivo, lo que se vive después en los gimnasios y la hermandad que muchos, no digo todos, pero muchos se llegan a experimentar. Carlos, ¿y cómo se trabaja esto de que con esto que charlamos de que es un deporte individual, de rival único? Digo, ¿hasta qué punto cuando uno está analizando al rival yo me planteo de cara al rival analizando su forma de pelea o hasta qué punto digo voy yo con mi forma o modifico en pos de cómo pelea el rival? Claro, mira, eso es lo que es una excelente pregunta, porque yo creo que eso te lo da ya la maestría de tener criterio. Y todos vamos a fracasar en esa búsqueda, nadie lo va a hacer 100% perfecto. Yo hablo, por ejemplo, mucho de en qué momento vas a incorporar tú una habilidad en tu campamento de pelea, si eso te va a dificultar tu confianza. Voy a decir un ejemplo de esto. Por ejemplo, tú eres un peleador que vienes del mundo del striking, ¿no? Hace boxeo, kickboxing, muay thai. Y tu rival es un tipo que hace jiu-jitsu. Entonces tú tienes un camino de decir, bueno, tengo que entrenar jiu-jitsu. Pero si tú peleas en un mes, como puede ser muchas veces, ese camino cuando empiezas a entrenar jiu-jitsu, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. Porque nadie aprende y de inmediato ya te metes un chip y eres buenísimo en jiu-jitsu, ¿no? Vas a fracasar. Y fracasar implica una baja confianza. Entonces es muy delicado decirle al atleta un game plan desde un mes atrás o del tiempo que tengas, decir, vamos a tomar este camino, sabiendo decir, vamos a apostar más por tus fortalezas o más por tus debilidades. Básicamente es lo que tienes que hacer. Claro, Entonces sí. es un punto que no es general, sino que es muy específico, no solamente con el atleta, sino también con el coach. Si el coach se ciega y dice, mi atleta se adapta a lo que sea, él es buenísimo, bueno, hay que ver. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, puede ser Alex Pereira con Ankalaev, o Conor McGregor, digo peleas muy famosas, ¿no? Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov. El coach de Conor, de cuando peleó con Khabib, Conor se defendió muy bien esos derribos de Khabib, muy bien, desde el principio de la pelea se vio y mostró y dijo, acá vamos a defender los derribos, lo defendió súper bien el derribo, sinceramente, a nivel técnico. Que el coach Kavanagh, que es su coach, cuando salió la pelea dijo, vinimos a no perder, no a ganar, vinimos a no perder. Bueno, Alex Pereira para mí fue a no perder en la primera pelea con Ankalaev y en la segunda pelea fue a ganar. Y fue a apostar a lo que él sabe. Y destruyó a Ankalaev, nos hicieron esa pelea en Season Fan. Sí, pero es una diferencia lo que tú estás diciendo. Es decir, hasta qué punto vas a optar por la fortaleza de tu rival o por tu debilidad, o vas a trabajar en tu fortaleza. Es algo muy delicado y tienes que desarrollar ese criterio con el atleta y con el entrenador, creo yo. Sí, súper fino ver a qué cosa le das más peso, ¿no? Si a la habilidad, por ejemplo, en este caso de Alex Pereira, a la habilidad en striking o a la defensa de derribo para que no me... Claro, y no es lo mismo que tú me digas, ninguna pelea viene de la nada, ¿no? Muchas veces pasa que tenemos la ventaja de decir, tu rival es jiu-jitero, voy a hacer este ejemplo, y da la casualidad que tus últimos 5 rivales han sido jiu-jitsu. Entonces dice, bueno, ya me puedo preparar mucho más para esta habilidad porque es que ya tengo 3 peleas, 4 peleas entrenando esto, entonces vas con más confianza. Pero si es la primera, entonces a lo mejor cuesta mucho más. Y yo siempre digo, es diferente la preparación sin competencia que con competencia. Cuando tú tienes un rival al frente, tú te preparas para el rival. Ese es el momento donde tienes que hacer una cosa mucho más específica. Cuando no tienes pelea, que es donde muchos atletas siento yo que fallan, porque se relajan, porque no entrenan con intensidad, porque la intensidad la produce saber que tienen a otro al frente, pero ese es el momento donde tienes que prepararte para ti. Ahí es donde tienes que trabajar esas frustraciones y todo lo que tú quieres, ¿me explico? Pero bueno. Interesante, súper interesante que en ese tiempo de fuera de campamento, digamos, Claro. Tomarte el trabajo de seguir mejorando en vos sin mejorar, digamos, o enfocarte en qué pelea te va a plantear el rival. Claro, yo siempre lo divido en rehabilitación, precampamento y campamento. Esas 3 instancias. En precampamento te entrenas para ti. Ves qué cosas te están fallando, qué cosas quieres seguir mejorando, si quieres mejorar la potencia de algo o alguna técnica específica que estás sacando para armarla en tu repertorio. Ahí. Ya cuando llegue el campamento no nos vamos a poner a inventar. El Claro. campamento es con lo que tenemos para ganarle a este tipo. Y en rehabilitación es, no te voy a exigir tanto, o sea, no tienes que estar matándote, porque lo más importante es que estés óptimo para llegar al precampamento y la pelea en el campamento. Y
hablando de esto de, volviendo al deporte individual, digo, teniendo en cuenta que muchas veces la situación que se presenta en un momento de una pelea, todo ese estrés, y más en peleadores que pelean delante de muchísima gente y que se juegan, porque es su trabajo, digo, la gestión del miedo al knockout, a una lesión, a cometer un error frente a un rival que quizás tiene un estilo de pelea muy distinto al del atleta que estamos preparando. ¿Cómo se trabaja eso desde lo psicológico? Ok, bueno, la gestión del miedo es algo muy general, como tú lo estás diciendo, y diste varios ejemplos. O sea, no es lo mismo que tengas miedo a lesionarte, que tengas miedo a perder, que tengas miedo a que si pierdes te sacan a tu hija porque no puedes pagar la manutención, por ejemplo. Son 3 ejemplos que he tenido en consulta. O sea, y son 3 ejemplos que vas a abordarlo de forma diferente. Yo creo que siempre nos hacen joda a los psicólogos con que decimos mucho de depende, pero es que es verdad. Nos pasa a los nutricionistas también. Bueno, Igual. bien, bueno, exacto, sí, lastimosamente acá depende de cada caso, ¿no? No es lo mismo, voy a decir un ejemplo. Un chico tenía un poco, no sé si miedo, pero no quería pelear, ¿vale? No quería pelear y se ausentó, tuvo una inactividad muy larga, prolongada. Yo no lo conocí en ese momento. Cuando lo conocí ya estaba restableciendo cosas, ¿no? No digo no sé si miedo, porque quizás las respuestas a no pelear eran, bueno, porque no me siento cómodo, porque no estoy dando lo que espero, porque me cagan en el gimnasio y en la pelea igual pierdo. O sea, en ningún momento estoy teniendo disfrute de esto, y lo que pasa cuando no tienes disfrute es que básicamente la conducta se va a extinguir. O sea, si haces algo, lo haces por más motivación intrínseca que tengas, si no encuentras un resultado, un placer, pues esa conducta no, va a desaparecer. El miedo, entre comillas, en él lo podemos trabajar, es decir, bueno, vamos a evaluar el proceso y vamos a ver qué cosas son las que te están frenando. Ok, ¿quieres entrenar solamente de pie? Pues te hace sentir cómodo. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Quieres mantener un peso un poco más elevado? Bueno, vamos a empezar por ahí. No vamos a hacer cortes de peso drásticos. Vamos a probar después si te va bien o te va mal. Vamos a hacer sparring. Vamos a darle cada vez, a subir los niveles de dificultad. Llega un punto donde hoy en día, esta persona que estoy diciendo, que tengo unos 6 meses trabajando con él, metió 4 peleas. Para mí ganó las 4, aunque una para mí se la robaron, pero para mí ganó las 4. Acaba de noquear. Acaba de hacer las cosas a su manera. Supongo que sabes quién es. Y yo creo que así trabaja, es una forma específica de él de trabajar el miedo. Después hay otros como te digo, pero depende, ¿no? Creo que lo más importante siempre es chequear el proceso. Bueno, ahí en ese caso no soy muy cercano, pero he visto su cambio, he visto su proceso y es súper notorio. Bueno, lo podemos decir, creo yo. Bueno, sí. Gabriel Almada se llama el chico, lo pueden chequear. Él empezó, y si te das cuenta, él volvió siendo striking MMA. Le ganó, creo yo, a uno que era el campeón de striking MMA, argentino. Después fue a Uruguay, a esa pelea para mí se la robaron. Consiguió 9 derribos en 3 rounds de 3 minutos, o sea, una barbaridad. Después vuelve esta última vez en el año y mete un knockout espectacular. Sí, está demostrándose cada vez qué tanto cardio puede tener, qué tanta energía puede tener, está haciendo las cosas a su manera y lo está disfrutando sobre todo el proceso. Y son impactos que tú ves, siempre lo relaciono, así como en la vida cambia el deporte también puede cambiar la vida, es algo bidireccional, ¿no? Claro, se va en una retroalimentación positiva, digamos. O negativa, ¿eh? Bueno, también porque, puede pasar. no sé, ojalá no pase, no para nadie, pero fallece tu hermano y que vas a pelear mejor. O sea, te va a afectar. O sea, sí. me explico, termina la novia, no sé, cualquier cosa. Te va a afectar al deporte, ¿no? Sí, igual es tremendo en este caso en particular. Es muy notorio el cambio, y inclusive en los entrenamientos. O sea, yo he visto sparrings y he dicho, está en el túnel, digamos, sí. Está ahí. Eso es muy marcado. Sí. Así que ahí hay garantía de que hay un buen trabajo detrás. Después, Carlos, hoy veníamos charlando sobre esto del autohabla que a veces tienen los peleadores cuando están a punto de salir a la arena y los están enfocando y se están diciendo ellos mismos, soy el mejor, sí. o voy a
puedo con esto, estoy preparado, trabajé duro, etcétera. ¿Esa es una estrategia que se usa antes de los combates? ¿Es algo que vos solés usar? Sí, no, depende. Ahí siempre es como tener un kit de herramientas y no tienes que usarlas todas para reparar algo. A lo mejor te va re bien con un tipo de destornillador que a lo mejor no es el indicado para esto, pero a ti te estás cómodo con eso y le mandas y a lo mejor pones un poco de cinta, pero te autorrecomiendan pega, no sé. Lo que tú hablas puede ser o el autodiálogo, o sea que el auto habla, o la palabra clave. Son dos tipos de técnicas diferentes. La palabra clave se puede utilizar también mucho con el equipo, al igual que el autodiálogo. La palabra clave yo lo utilizo al nivel motivacional o técnico también. Las intervenciones para mí pueden tener esas dos características. Si es para lo que yo me quiero comportar o como yo me quiero sentir. Esa es la instruccional, digamos, y la otra es más emocional. Si yo, por ejemplo, me quiero sentir bien, bueno, entonces sí, esos mensajes, por ejemplo, I am the best, soy el mejor, Brandon Moreno, Rosta Mayuna, por cierto, es para sentirse bien. Pero si de repente, por ejemplo, tenía un peleador que nivel UFC y se tensionaba mucho las manos, ¿no? Y entonces se cansaba los brazos, al tercer round tenía los brazos agotados porque estaba todo el tiempo así. Entonces que su esquina, por ejemplo, dijera suéltate, suéltate. Bueno, eso era que él sabía ya que esa palabra clave era soltar las manos. Es una instrucción directamente, pero como puede ser buscar un derribo o lo que sea, y que el peleador rival dice suéltate, que carajo va a lanzar, te va a lanzar una patada de giro, no sé qué, no sabe. Muchos dicen, lanza el 1-2, busca el single. Coño, carajo, te está escuchando el tú también, ¿sabes? Hacer, claro. Esa es la palabra clave. Y el autodiálogo creo que también sirve, aunque sea auto, creo que también sirve introducirlo a la esquina. Y es muy importante siempre abarcar la esquina, porque los peleadores, si bien es cierto a veces cambian por peleas, generalmente suelen mantener cierto semblante similar. Hay uno que por ejemplo me decía, no, me gusta pelear en modo zen, entonces me relajo y me repito, estoy acá, entrené, tal, estoy bien, Dios me acompaña. Y tenías al lado tu entrenador que te decía, córtale la cabeza, lo vas a matar, que no sé qué. Entonces, verga, aunque tú quieras llevar tu autodiálogo, tienes al lado un tipo que está más nervioso que tú muchas veces, es normal. Entonces yo siempre trato de, por ejemplo, decirle al peleador, a entender. Hay uno que me decía, y me gusta mucho que me digan, me mencionen a mi mamá, me digan que estoy trabajando por ella, que este tipo me va a arrancar mi sueño, que quiero construirle su casa, que no sé qué. Ok, vale, vamos a trabajar entonces contigo acá. Y de esto vamos a compartírselo a tu esquina, a tu entrenador, a tu compañero de sparring, que por ahí si te ven que estás un poco disperso, dice, hey hermano, tranquilo, tu mamá te apoya, pase lo que pase, no sé qué. Entonces, sí, eso se le conoce autodiálogo. Y eso es algo ahí, por ejemplo, emocional. Después, si quiero que sea instruccional, bueno, entonces trabajar específicamente ya el game plan que hemos hecho antes, decir, bueno, recuerda que si te pones vas a contra la reja, baja la cabeza, no sé qué, así. Pero insisto, son herramientas que no se las das a todo el mundo todo el tiempo, sino ves, necesita un poquito de esta y así vas, ¿no? ¿Qué trabajo que debe llevar lograr que el atleta conecte consigo mismo a la hora de de tener ese autodiálogo, digo, en un momento de, no sé, estar entrando en una pelea por el título con tantos estímulos, tanta gente, cámaras, digo, qué difícil que debe ser escucharse uno mismo hablar y realmente concentrarse y creer en lo que uno dice, ¿no? Debe ser un trabajo que hace. Sí, son cosas que hay un autor que me gusta mucho, se llama Carl Rogers. Él habla de la coherencia, él habla del self ideal, o sea, del yo ideal y el self real. Mientras más discrepancia haya entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy, y menos acciones esté haciendo para convertirme en lo que yo quiero ser, mayor malestar voy a tener. Si yo llego a la pelea siendo alguien, pero después justo antes de la pelea empiezo a decirme cosas ideales, pero que yo sé que no hice las necesarias, magia no vas a hacer. O sea, ni porque tú te digas que eres el mejor, pero no hiciste el trabajo para ser el mejor, no te lo vas a creer. Entonces eso que dices tú de creértelo realmente son cosas que vas trabajando desde atrás. O sea, a lo mejor, y el objetivo quizás era decir, hermano, entra ya, disfrútate el primer round, sal, prueba la potencia, no sé qué. O sea, quizás cambiar el enfoque y no decirte que eres el mejor, porque a lo mejor yo te digo que tú eres el mejor, pero tú sabes que no eres el mejor y no te lo vas a creer. Entonces también un poco hay que jugar con las expectativas que puedes tener. Es súper fino ahí, porque tal vez
No existe todo lo que pero tienes claro, que saber. pero parte todo de conocerte. Claro. No te vamos a mentir. Mentirte es lo peor que puedes hacer. Claro. Ahí sería como agrandar, digamos, el ego sería un error, el ego del... Si no lo sientes, si te sientes que eres el mejor del mundo, y tú, por ejemplo, muchos dicen, no, Cristiano Ronaldo es un narcisista, porque dice que es el mejor del mundo, pero él cuando lo del Chelsea lo creía también, y tenía en su momento como 3 balones de oro, 4 balones de oro, y decía, pues si yo soy el mejor. Claro. O sea, Sí, o pasa con Ilia Topuria, por ejemplo, que antes de ganar todo, él ya decía, yo claro, voy a buscar lo que es mío. claro, y ahora que tiene 2 cinturones, ¿qué le va a Nadie decir? dice nada. Claro. Está el video ese de 2018, Sí, los clips. que se reúne con el que lo había entrevistado y le dice, me dijiste que ibas a estar en Ajá, el UFC. Claro, sí, exactamente. Pero él Sí. tenía una seguridad, era inquebrantable. Claro, sí, pero también trabajaba para eso. Claro. No es que estaba así esperando para que UFC me llame. No, Sí, bueno, estaba trabajando para eso. Es lo que decía, él tiene su ideal y su real. A lo mejor su ideal estaba muy lejos, pero es que no es solamente estar lejos, sino es hacer acciones que tú sepas realmente, que te estén acercando a lo que tú quieres. Claro, justamente eso que llamabas recién, que él lo dice, yo me creo que soy el mejor, pero porque hago lo que nadie hace. O sea, Claro. entreno como nadie entrena, me esfuerzo como nadie se esfuerza y eso me lleva... Y lo valora. Para mí la confianza está en 2 puntos siempre. Es establecerse objetivos, hacerlos, ¿no? Tú dices, bueno, tengo que entrenar 5 veces y las entreno, ¿no? Y lo segundo es valorarlo. Porque yo conozco muchísimos que lo hacen, pero muchísimos que no lo valoran. Que dicen, es que mi profesor no es tan bueno, es que mis compañeros son malos, es que igual yo aunque lo haga no soy tan bueno como aquel. Entonces hacen los objetivos pero no lo valoras. Y la confianza, si no lo valoras, pues queda igual. Claro. Que no valoran su propio trabajo. Los objetivos que, claro, sí, los objetivos que hacen. Es como el que gana y dice, pero es que debe ser sido más rápido, por ejemplo. Lo noqueé, pero es que era el primer round que lo tenía que noquear. No vale, si es así. ¿Me Claro. explico? ¿Y cómo trabajar con una persona tan autoexigente que ha llegado a ese nivel de excelencia? Muchos son autoexigentes. Debe ser. Muchísimos son autoexigentes. Claro, pero digo, debe ser tremendamente Debe ser como- difícil. Sí, Conformate. no, a veces lo que muchas veces hago en sesiones es como que tú les pones los objetivos y que no quede escapatoria que digan, sí, soy bueno. ¿Sabes? A veces casi como un castigo. ¿No? Que decir, che, pero hiciste esto. Ajá, y esto que hiciste esto. Y esto. Bueno, está bien. Sí, ¿sabes? Como que lo aceptan, a veces se ríen, a veces dicen, sí, me estoy dando, digamos, demasiado duro. Y sí tengo capacidad, no sí tengo potencial. Tremendo y súper difícil trabajar con ese tipo de personas que decís, acabas de lograr algo impresionante y sin embargo Claro. te fijas en el error. Claro, sí. Creo que es un reto también valorarlo y agradecer también por donde están muchas veces. Hace poco hablaba en una joda con un peleador muy querido, la verdad, que es de altísimo nivel y siempre jodemos de que yo he hecho llorar a más personas que él, porque el tipo pega duro, es un tipo grande, y estaba llorando en sesión, ¿no? Y a ver, ¿a dónde iba la pregunta? Me fui con el recuerdo. ¿Qué me habías preguntado, perdona? De lo difícil de este tipo de perfil de atleta. Recordamos un poco su carrera, y es un tipo que la ha pasado muy mal muchas veces, y es como, loco, es jodido pensar dónde estuve y dónde estoy ahora, ¿no? Ser agradecido, justamente decir, ya estoy normalizando, digamos, esto. Estoy normalizando saber que puedo tener agua, saber que puedo tener a tales personas, que no quiero decir quién es la persona, ¿no? Y así, me explico, pero es muy raro normalizarlo, es muy fácil normalizarlo, mejor dicho. Cuando nos toca trabajar en lo que es el análisis de combate, ¿sí? Tenés que plantear una estrategia o entiendo que haces sugerencias de estrategias. Sí. ¿Cuál es el camino que tomás, digamos? ¿Cuál es la metodología o cómo solés orientar ese trabajo? Que entiendo que es un trabajo aparte, ¿no? De lo que es la parte de psicología deportiva. Sí, mira, yo lo hablaba también la otra vez, de que yo a veces sé que estudio y hago cosas, a veces porque me gustan, pero es porque lo veo necesario. O sea, yo siento que el análisis, la psicología y la neurociencia están así de la mano. Es decir, voy a hacer un ejemplo. Hay que pasarse mucho la pelota, ¿no? En un deporte, por ejemplo, yo cuando voy a trabajar con un atleta, entonces de repente veo que hay que buscar un derribo o que hay que evitar el derribo.
y tiene que tener su cuerpo listo para eso. Eso, mucha psicología y neurociencia, pero hay una parte física notoria y nutricional. Entonces hay que decirle al nutricionista, che, está todo bien acá, no, está en sobrepeso, pero cuando baje el peso va a estar bien, el preparador físico tiene que hacer ejercicio de explosividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo hago análisis de pelea, vamos por partes si quieres. Bueno, voy a terminar esta parte y después vuelvo con cómo lo hago. Yo veo un plan de ruta, ¿no?, que se puede ejecutar, pero también pienso el estado emocional que debe tener esa persona y también pienso la motricidad, ¿no?, y cómo debe pensar, digamos, o cómo hacer que esa persona aprenda ese movimiento, que es mucho más neurociencia también. Y para mí o sea, ¿cuántas pelotas voy a pasar? O sea, ya yo confío en vos, en la nutrición, en vos, en la preparación física y bueno, dale. O sea, no es que déjame a mí, es que tengo que aprender, o sea, me toca aprender neurociencia, tengo que entender qué carajo es una neurona, que bueno, ya lo sabía igual, ¿no? Pero cómo funciona un cerebro, por qué alguien aprende una técnica, por qué el otro no, cómo construir ese movimiento, cuando uno habla de análisis, y ya vuelvo entonces a ese punto de cómo lo hago, yo me di cuenta que a veces, con perdón de algunos entrenadores, son muy arcaicos y no me sirven las cosas que fueran generales. Si yo te digo a ti, che, tu rival lanza muchos golpes, ok, vale, pero lanza muchos golpes, de 100 golpes lanza 70 con la izquierda y 30 con la derecha, ok, ya tengo una estimación, una lateralidad un poco más pronunciada al lado izquierdo, vale, pero vos no sabés si son golpes van avanzando o van retrocediendo, ok, no, van más que todo avanzando, ok, entonces ya digo, bueno, de esos 70 golpes que lanzó con la izquierda, 50 fueron avanzando. ¿Qué pasa si retrocede? No, cuando avanza lanza mejor golpes rectos y cuando retrocede usa más un check hook. Ok, entonces yo empiezo a plantear una estrategia. Ok, y cuando retrocede, solamente retrocede guardia derecha y cuando avanza usa las dos guardias. Ah, ok, ¿y cuántas veces lo han apretado? Y le han hecho, no, solamente 1 de 7, por ejemplo. Ok, entonces y voy sacando posibilidades. Y en una pelea se dividen varias peleas, a lo que voy. No es lo mismo pelear estando de guardia derecha a guardia izquierda, eso ya es otra pelea. No, entonces digo, bueno, y si yo te preparo, te hago esta pelea, a lo mejor vos, en 100 veces que peleamos vos me ganas 90, pero es porque las otras 10 yo te planteé una pelea diferente. Entonces, ese es mi trabajo muchas veces, el observar de forma detallada, no solamente los golpes que se utilizan, sino qué tipo de golpes se utilizan, en qué momento, qué movimientos hace. Bueno, estoy analizando un chico que está invicto, si lo conocen, a Mokaev. Sí. Bueno, estoy analizándolo, no se ha oficializado la pelea, así que no puedo decir con quién es. Y él, para mí le vamos a ganar. Él es, no solamente tiene unos patrones muy marcados cuando le meten presión, que nadie le mete presión, porque es muy buenísimo en el suelo. Sí, y él suele levantar mucho la pierna izquierda y su cabeza suele tener un movimiento en específico. Y yo digo, esas son las acciones que no se ven reflejadas en una estadística. Claro. Son algo cualitativo. Hay que verlo con el ojo. Sí, no me sirve que me digas lanza la patada, porque a veces no la lanza. Es la distribución del peso corporal que queda más en una y utiliza la pierna de la izquierda de una forma y su cabeza hace un movimiento específico porque es luchador, entonces va y busca el derribo. Entonces son esos detalles que yo digo, yo no sé cómo noquearlo, pero yo sé que ahí hay algo. Entonces yo le paso la pelota, como dije antes, al head coach. Digo, head coach, está pasando esto. Y ya mi cliente tiene un set de herramientas. Mi cliente viene del jiu-jitsu, viene del striking, lo que sea. Este tipo le mete una rodilla que lo deja seco. O no, de ahí le buscamos la guillotina, o le buscamos una anaconda, o lo tiramos contra el altar y lo golpeamos. No sé, ya dependerá del head coach, es el que sabe esas cosas. Yo te describo la conducta y te puedo hacer alguna sugerencia. Ya después, el head coach Claro, ahí llamás mucho también a la interdisciplinariedad, que más allá de que el atleta está arriba de la jaula, hay un equipo de un montón de profesionales. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos ahí con el corte de peso o con la preparación física, pero bueno, necesitas una coordinación entre todos en pos de la mejora del rendimiento ahí arriba. Sí, ¿no? Sí, 100%. Siempre. Creo que pensar que no debe ser así es pensar en el pasado. El futuro ya hay, antes no había quien te hacía la dieta, no había solamente técnica. Vos arreglate, físicamente arreglate. Hoy en día pensar que alguien no tenga un preparador físico es una locura. Claro. Que no tenga nutricionista, una locura. Y así va a pasar con el psicólogo, con el que analice peleas, con el que se especifique exactamente en tal músculo y así. O sea, el entrenador antes era head coach, ahora es el de jiu-jitsu, el de boxeo, el de muay thai, el de lucha y así va. Claro, el deporte evoluciona y requiere de nuevas... Sí, 100%.
Pues si nuevas tú ves la foto especialidades. de Isla Topuria, el equipo de Isla Topuria es Son una 40 cosa- personas. No está en el gimnasio como tal. Sí, total. Claro, ese. Tenés bueno, ahora que lo trajeron, una publicación al respecto de eso, de las Sí. distintas áreas. Digo, ¿te costó mucho ganarte tu lugar dentro del área como psicólogo? Ah, ¿como psicólogo? No, como psicólogo no. Y en esta parte de análisis que quizás es un poco más nueva. Esto sí, como psicólogo la verdad que yo llegué a los deportes de combate con mucha expectativa, no sabía qué iba a pasar, qué sé yo, y cuando me di cuenta es que era un área que estaba desatendida. No había psicólogo de deporte de combate. O sea, vos te pones a buscar y no hay mucha información ni nada por el estilo. Entonces como que de repente hasta se pone, este es mi psicólogo, ¿sabes? Claro. Como yo tengo psicólogo. ¿Qué me va a decir? ¿Sabes? Ahora, como analista, quizás un poco síndrome del impostor, pero es que es muy real, es muy delicado. Yo a veces digo, ¿qué mierda hago yo dando una indicación a un campeón del mundo? Claro. ¿Entendés? O sea, no hace sentido. O sea, no hace sentido. Vos entrenás no sé cuántas horas al día y yo te estoy diciendo que debería lanzar esta patada y no esta. Entonces, no hace sentido. Entonces, y cuando me dicen que no hace sentido, digo, vos tenés razón. O sea, Sí, ni lo voy a debatir, ¿eh? Vos tenés razón. A partir de este momento tuvimos un problema con el audio. Vamos a continuar con los micrófonos de las cámaras. Sepan disculpar por la calidad. Esperemos que sigan disfrutando del podcast. Pero bueno, por suerte he trabajado con gente súper receptiva. La gente de Goshen de Miami, la gente de Invictus de La Plata, Martín Giralt específicamente y Asim, que es el entrenador de Goshen de allá. Y bueno, todo su equipo de trabajo, de verdad, han sido súper receptivos todo el tiempo con ese trabajo. Y otros, ¿no? Pero por mencionar ellos dos. Y aparte es algo que, bueno, tal vez puede ser que en algunos lugares cueste un poco más romper estructuras más tradicionales, pero en los equipos, en los deportes que por ahí tienen un poco más de historia, un poco más de evolución, como puede ser el fútbol, por ejemplo, o el rugby y otros deportes, el videoanálisis es un puesto de trabajo que está en todos los equipos profesionales. Sí, claro. O sea, es como el preparador físico, bueno, hay una persona o un equipo de personas que se dedica a analizar Hay al software. rival. Sí. Hay software de análisis dental, o sea, que te ponen el sostén que usan los jugadores de fútbol, que te pones un GPS Exacto. que te va a dar métrica para análisis. O sea, Imagínate, nosotros trabajando en equipos de fútbol de primera división, pero en inferiores, sí. ya desde chicos les Ya. enseñan a hacer videoanálisis de los rivales, Sí. en categorías de chicos Y de es que 14 años. ayuda muchísimo a aprender también. Al atleta. Tengo un atleta que me decía que entrenó tanto tiempo y después de ese tiempo empezó a dar clases. Me dice, de ahora que doy clases, digo, wow, ahora veo mucho más espacio, porque tengo otra visión de cómo se hace el movimiento y qué tanto le cuesta a esta persona y no sé qué. Bueno, de hacer análisis de pelea es lo mismo. O sea, no digo yo, sino las personas que lo pueden hacer los atletas, te da una visión diferente y aprendes un montón. Aprendes a apreciar. Pelear con Carlos es súper complicado porque él ya No. sabe todo, No. todos los patrones. No, yo no peleo. ¿Y tenés alguna anécdota o alguna intervención de estas que hayas hecho que vos digas, acá nos salió muy bien la jugada en lo que es el apartado de análisis? La idea, bueno, se salió muy bien, pero como también les digo, hay cosas que. Hay muchas peleas dentro de la misma pelea. Voy a decir una que salió muy bien y una que no salió tan bien. Una que salió no tan bien fue la de Roy Echeverría versus Yael Filo. Jafet. Él justamente es uno que le hizo un aníbar a Mokaev, que fue durísimo. Ah, sí, que lo Él rompió la peleó mesa. con un cliente mío, fue el primer análisis que hice de Roy Echeverría, en el Dana White Contender Series. Jafet creo que está invicto en UFC. Solamente perdió contra Mokaev, que está invicto en la vida. Cabrón, así. Y Royber le ganó los dos primeros rounds para mí. No, mentira, ganó el segundo round, el primero lo perdió Royber. Y el tercer round ya Jafel tenía una pierna mala. Jafel, el objetivo era que no derribara a Roy con un single leg, porque era un jiu-jitero muy bueno. Y no lo logró derribar nunca con un single leg. O sea, en la batalla, como digo, son varias batallas en una sola. En la batalla del derribo a la pierna, no lo consiguió. Entonces, punto positivo. ¿Cómo lo frenamos? Bueno, con low kicks, cambiando de guardia, no sé qué, porque dijimos, bueno, cuando este tipo busca un derribo y se desplazan hacia tal lugar de él y cambias de guardia, no le encuentra la pierna, se encuentra incómodo, lo conseguimos. Bueno, lo hizo otro derribo, de un body low diferente, pero esa batalla la ganamos.
Después Roy, lastimosamente, metió unos golpes que Jafel no había noqueado nunca a nadie con su mano izquierda. Tenía la pierna mala. Entonces rompió todas las estadísticas. Nunca había, en el tercer round estaba muy mal y consiguió un knockdown con la mano izquierda en el tercer round y que sí, cambiando de guardia. O sea, una locura que se dice, bueno, aquí las estadísticas valen un verga. Y una que salió muy bien, bueno, fue la de Ilia Topuria contra el pobre Charles Oliveira, que en esa había visto cómo Charles Oliveira respondía muy bien al jab de sus rivales con su mano derecha, si no me equivoco. Y entonces la recomendación, después, yo siempre hago unas cuantas diapositivas donde pongo estadísticas, videos y observaciones que hago, y al final hago una especie de recomendaciones que son recordando un poco lo que mencioné de forma más encapsulada, ¿no? Y en esa, pues le colocaba, mira, para mí, con la potencia, ya hablamos de vuelta el enfoque interdisciplinario, con la potencia que tiene la topuria, si tiene éxito, que eso también va en neurociencia, ¿no? Porque es que digo, se mezcla. Porque una finta tiene éxito. Porque, o sea, una finta tiene éxito cuando ya es una amenaza. Si deja de ser una amenaza, no va a tener éxito una finta. Entonces, hay que hacer que primero sea una amenaza, que es que el jab entre. Cuando el jab de Isla Topuria entre y ya Charles Oliveira, que es un tipo de altísimo nivel, sepa el timing del jab, entonces es el momento adecuado para que haga hacer la finta del jab y que entre la derecha de Isla Topuria, y que yo creo que esa derecha lo van a noquear. Efectivamente fue lo que pasó. Creamos la amenaza. Ya cada vez que C. Oliveira lanzaba la Loki y la Topuria lanzaba su jab, contrarrestaban, ya todos van maquinando a ese nivel. Ya este tipo ya dice, ok, así se mueve cuando lanza el jab, pum, pum, pum. Cuando Ilia Topuria hace la finta del jab y lanza a la derecha, Oliveira iba a lanzar la derecha también, se comió la primera derecha, después se comió el golpe circular de izquierda y listo. Después lo remató unos golpes solo, pero ya estaba noqueado. Entonces, ahí esa, por ejemplo, salió muy bien. Pero hay varios que salen muy bien, como te digo, y las que no salen tan bien y se pierde la pelea o se gana, pero de una forma diferente. Sí, dentro del abanico de cosas que uno se puede ocupar, es ocuparse de todas las que se puede. Después, si pasa algo como esa excepción de un knockout en el último asalto, es algo que Claro, un poco la suerte. o lo que te decía, ¿qué pasa si yo lo veo, pero el preparador físico no tuvo una buena potencia a Ilia Topuria para que llegue ese golpe llegue? A mí se igual yo verga. O sea, sí, o si su entrenador dijo, no, su corte de peso, el nutricionista no lo hizo tan bien, entonces Claro. rebotó más y no está la velocidad de tiempo de reacción no está tan afectada, pero está muy afectada, entonces no sale rápido. No sirve nada de análisis. O sea, eso sí es un enfoque interdisciplinario. Bueno, y llamando justo a lo de corte de peso, que es delicado. Me imagino que conoces algunos casos de corte de pesos extremos, sobre todo a medida que aumenta el nivel, generalmente. Todos son extremos. Sí, sí. Lastimosamente. Lastimosamente lo son. Y acá ¿qué impacto psicológico tiene el corte de peso en el atleta, digamos, en su rendimiento y en su estado emocional, más que nada? Porque el rendimiento, si el corte de peso estuvo mejor preparado o no, bueno, va a cambiar de una manera u otra. Sí. Evidentemente lo va a haber afectado, pero tal vez no tanto como para que le vaya mal en su combate, pero a nivel emocional, ¿qué tanto lo afecta? Es durísimo, es muy fuerte. Corte de peso igual se habla, vamos a ponerlo al menos que afecta mucho los últimos 15 días, no pensemos que es solamente un día. Porque el corte de peso viene una dieta que puede iniciarse 3 meses, entonces, bueno, eso por ahí no te cambia tanto, pero a medida que vas restringiendo la sal, a medida que vas restringiendo carbohidratos, a medida que tal, y que el mundo no hace dieta, solamente vos. Entonces, es jodido. Llega esa última semana que pasa muchas veces empieza una hiperhidratación para después hacer la deshidratación. Es normal que el humor te cambie. Es normal que yo no aguante tanto chiste. Es normal que si algo sale mal, por ahí te molestes mucho. Es importante que las personas a tu alrededor entiendan un poco por lo que estés pasando para que todo esté un poco más claro. Y ya el día de la pelea, del corte de peso, ¿sabes? No hay tanto mal humor porque es que no tienen ni ganas. Claro. O sea, yo no lo he hecho, ¿no? Pero No te queda. así, viste, la otra vez tuve una sesión con un chico que
Bueno, chico no, es un veterano de Panamá, se llama Berna, el segundo panameño en llegar a UFC. Y tuvo una lesión después de su corte de peso. Él quería tener su corte de peso y después de dar el peso y de hidratarse. Y el pobre la lesión estaba así. No podía ni tragar, no podía ni hablar el día. A ver, no, cortemos la sesión acá, seguramente escuchar música que tú quieres, pero es que no tenía ni siquiera saliva para hablar. O sea, no podía hablar. Él quería hablar conmigo para calmarse la cosa. Dije, hermano, vamos a enfocarnos en el corte de peso primero, porque si te estoy haciendo un sufrimiento acá, y de paso tenía un agua cerca de la cámara y dice, yo no quiero ni tomarla, ¿sabes? Que una maldad tomar el agua. Entonces, sí, te afecta mucho el estado de humor. Creo que es muy importante y hay una rudeza mental muy fuerte de vivirlo solo. Imagínate, este es un caso de una persona no lo hizo trabajando conmigo. Si no lo hubiese hecho que ni peleara. Vale, imagina lo duro que era. Él ya hacía su corte de peso solo. Esta persona vive en un lugar muy lejano de acá. Y se metía en la bañera a deshidratarse. Y su método para después secarse era desmayarse. Se despertaba con el agua cuando se ahogaba, se levantaba y se secaba. Se secaba y se volvía a meter en la bañera de vuelta caliente con sal. Se volvía a desmayar, se ahogaba y eso para él era normal. O sea, imagínate, imagínate el sacrificio que le mete, o sea, yo decía, y él me lo contaba, no, yo ya usé corte de peso solo. Yo lo que hacía, yo decía, hermano, no, o sea, no puedes pegar así. Entonces creo que el hacerlo acompañado es una cosa totalmente diferente. Solo otras personas que lo entienden. Sí, y esta dinámica que tiene, bueno, no sé si otras organizaciones también, pero la UFC que hacen, cuando hacen el corte de peso, están todos juntos. Depende de los en algún momento de la deshidratación. Sí, en algunos lugares que están, supongo que debe depender de la instalación o del hotel. ¿Cuándo estás diciendo? ¿Cuando están cortando peso como tal o Sí, antes de pesarse? Cuando están cortando, así, antes de... Sí, depende de los grupos, de los gimnasios y también de la cercanía que puedas tener con otros peleadores. Muchos lo pueden hacer solo, porque deciden hacerlo solo en una habitación. Otros prefieren hacerse, aunque tengan una habitación solo, van y lo hacen con dos o tres personas más. Se conocen de equipos, pero depende mucho. ¿Y cómo? Peleas, no sé, en Qatar y nada más pagaron pasaje para la esquina y para la esquina y tocan de tres. ¿Sí? Y digo, y cómo todo el equipo acompaña, en general se ve por ahí los peleadores más famosos que suelen publicar videos, cómo todo su staff está con ellos en cada y hacen lo mismo que ellos, algo obviamente lo saben. Yo conozco personas que hacen el corte de peso y entran y salen y luego las 2 horas al sauna y luego claro, lo acompañan, digamos. Claro, y conozco casos que yo digo, carajo, que tienes un compañero que no hizo la dieta, pero está el corte de peso todo contigo. Uf, tremendo, sinceramente. Pero es que lo que te digo, es un deporte de empatía. Lo que hablamos al principio, un deporte de empatía, generas demasiada empatía. Lo necesitas de lo que claro, sí. Total, ese no es el compañero del equipo de fútbol, no, es una extensión tuya, básicamente. ¿Y cómo afecta, quizás ya más a nivel fisiológico, digo, el cerebro de un atleta el hacer un corte de peso como ese que describiste? Sí, no, bueno, un trabajo de la universidad que hice hablaba justamente de cómo afectaba el tiempo de reacción en el corte de peso. Obviamente los resultados dieron varias investigaciones, que mientras estás en el corte de peso es una locura. O sea, el tiempo de reacción se te iba al carajo. Era muchísimo más lento, muchísimo. Ahora, hicieron a 10 personas, ninguna era profesional igual. Solamente 2 lograron recuperar o mejorar el tiempo de reacción que tenía cuando se rehidrataron después de 12 horas. O sea, ya pasó bastante tiempo, se hidrataron, comieron la cosa. Todas 2 personas, del resto, todas de ahí para abajo, o sea, nunca recuperaron su velocidad de reacción. Y eso muchas veces pasa que te sentís un campeón entrenando y todo el tema. ¿Por qué? No hiciste corte de peso. Te pasa el corte de peso si lo haces mal. Tenías que rebotar 7 kilos, reboté 2 y te va a afectar el tiempo de reacción. Y no solamente el tiempo de reacción, te va a afectar también el cerebro. Perdónenme que ahora se me están yendo términos, conceptos específicos, pero el cerebro tiene el líquido encefalocraneal, que es el que envuelve básicamente el cerebro no rebote tanto básicamente con el cráneo. Es la separación. Y si fuera una especie de goma espuma, no tengo una idea. Cuando te deshidratas, bueno, es como si esa goma espuma se pusiera un poco más dura.
entonces el impacto va a ser mucho más fuerte. Por eso es que te dicen, bueno, es que lo noquearon porque hizo un mal corte de peso. Es por eso, porque tu cerebro no tiene la capacidad de absorción de gol. Pereira contra Desaña en la segunda pelea. Que lo toca, por ejemplo, y se desvanece. Sí, con él no sé cómo habrá sido el golpe, pero tengo un caso, por ejemplo, se llama Alberto Montes, el chico venía creo que invicto no sé cuánto, es un tema de confianza el de él. Básicamente se rompe las dos rodillas, hace un corte de peso sin comer, nada, porque no puede ni caminar ni correr. Él dijo, bueno, este tipo lo gana noqueándolo, con las manos. Y va a la pelea, su corte de peso dice que fue malísimo, malísimo, malísimo. Y después de un round que estaba bien, bueno, lo tocan, lo pagan, boom, que nunca lo habían noqueado, nunca lo habían noqueado después de eso tampoco. Pero me dice que fue por eso. O sea, nunca un golpe lo había sentido tanto como eso. Y dije, ni siquiera me recuerdo, no fue ni dolor, fue tum, pum. Pobre. Sí, sí, claro. Tiene sentido. Igual la desaceleración del golpe hace que el cerebro choque más fuerte Bueno, contra. ya Alberto justo después de esa experiencia creo que hizo una pelea más en 135, después cambió de categoría Arriba. y barrió su competencia, ganó el Dana White, hoy en día está en UFC. Y eso que en las MMA, una vez que se noquea, se termina la pelea, digo, en boxeo que Claro. se levantan y Es después peor, lo vuelven a noquear y Es peor aún, claro, te hacen conteo, no sé qué, te hacen ahí, una y otra vez. ¿Hay algún trabajo que hayan analizado eso? No sé, la verdad que no sé, ahí específicamente no sé. Es difícil igual eso encontrar, porque ¿quién carajo te quiere hacer? O sea, primero, ¿quién se presta para hacer un corte de peso? Sí, no. ¿No? Y después, que te estén midiendo, haciendo preguntas ya en el corte de peso, no, lo quieres matar. O sea, me explico, entonces es difícil. Si te dan un montón de dinero, alguno lo van a hacer, pero Sí, hay es que. complicado. Está difícil, está difícil. Sí, sí, y como se sabe, los investigadores no van a muy bien. O sea, creo que tienen patrocinado por UFC o por estilo, pero Claro. no creo que a ellos les convenga tampoco que se sepa lo insano que es un corte de peso. Sí, a veces, bueno, nosotros que nos dedicamos a ayudar a personas a hacer corte de peso, ¿viste? Uno a veces se pregunta, dice, qué innecesario es esto, ¿no? Porque estás haciendo una preparación física de meses donde intentás llevar el nivel físico del atleta a un nivel que nunca estuvo. Sí. Y la última semana te encargas de Y destruirlo. eso a la mierda, claro. Se te puede ir a cualquier lado y al otro día tiene ninguna pelea. Sí. O sea, no es que va a patear tiros libres. No. Se va a pelear con otra persona. Sí, va a arreglar el físico, sí. Es tremendo. Y bueno, Es irracional, la gente no entiende. claro, porque no hay que verlo. Cuando lo ves de cerca. No, a mí, sinceramente, es algo muy personal. Yo cuando veo a pelear haciendo corte de peso, es algo que no me gusta verlo. O sea, y si lo hago es por mero amor y apoyo a ellos, ¿no? Personas. Porque verlos, o sea, te lo juro, hay un peleador que cuando lo vi, no lo reconocí. Y me habló, Carlito, la cosa. Y yo quedé así, ya, esta persona. Fue impactante. Es tremendo. Se llevan el cuerpo a un límite. Sí. Y enlazándolo con eso, esto es lo que también nos suele pasar bastante, ¿no? Que es muy difícil trabajar el post-corte de peso con el atleta, con lo importante que es, en este caso, la rehidratación, la realimentación, y después de la pelea, que las conductas alimentarias se mantengan ordenadas. Sí. Porque, claro, el cuerpo llega a un nivel de estrés que se me escapa la parte psicológica, pero entiendo que hay un nivel de estrés tan alto que después mantener ordenado esas conductas alimentarias es muy difícil. Sí, totalmente. Y rebotes que te dicen, no, yo reboto hasta, no sé, 85. Y después a la semana lo ves que está en 95. Te dices, Dios, 10 kilos que rebotaste de más. De más. Claro, ya rebotaste y. Claro, rebotaste, no. Y ¿cómo le vas a decir que no se lo merecen? O sea, no, me merecía un pancho, que me merecía la coca, que me merecía tal cosa, que me merecía tal. Sí, no. Es jodido, es súper jodido. Y esa es la parte que digo de campamento, que es ahí donde muchos se pueden descarrilar. La regulación del apetito ahí pasa. La vía de recompensa después de semejante estrés. Es durísimo. Inclusive esto yo algo que siempre resalto, así el corte de peso sea, que la mayoría de los amateurs que son más pequeños, más cortitos, pero como no están habituados, decirlo, bueno, ahora cuando des el peso, te rehidratás con tal y tal cosa, tomás tranquilo, come tranquilo, no te apures, porque pasa muchas veces esto de que empiezan a tomar agua con todo o alguna bebida que los rehidrate, o se ponen a comer como loco pensando que hay que rebotar todo lo que se pueda y terminan
con diarreas, con vómitos, y tal vez el rebote se ve O ni perjudicado. siquiera es funcional. Hay una Claro. pelea que a mí me marcó mucho, que la vi ya siendo adolescente, la de Mayweather versus Canelo Álvarez. Ujú. Ellos se pesan. Y pesándose, Canelo está comiendo que es una barra de proteína, metiéndose una cosa así, mientras dando entrevistas. Para rehidratarse. Y llega enorme a la pelea, enorme. Parecía como si dos divisiones por encima o tres de Mayweather, que también rebotó. No es que Mayweather no rebotó, pero estaba súper más lento. Claro, Mayweather estaba más bajo, mucho más rápido y no lo tocó. No lo tocó, sí, Nunca. no lo Y tocó. entonces también es bueno. A la morir ni siquiera va de acuerdo a tu plan de pelea. Claro. No es que necesariamente subir por subir va a Sí. ser lo adecuado. Totalmente, total. Y yendo por ahí un poco más al equipo que rodea al atleta, ¿hacías algún trabajo en particular cuando sabes que un atleta va a tener que cortar mucho peso por ahí sobre el equipo de qué hacer, qué no hacer, qué decirle, qué no decirle en ese momento? Dependiendo, muchos ya o sea, dependiendo, pero muchos ya lo manejan bastante bien. Ya si son tipos que han hecho que los cortes de peso vos puedes llevar 3, pero quizás tu compañero ya te acompañaba 14 a otros tipos más. Claro. Eso sí, ya lo manejan bastante bien. Es raro y igual pasa. Igual muchos tipos también tienen una especie de norma. Y si tenés que necesitar esto, esto, esto y esto. Sí, sí, hay mucho. Bueno, y también eso que se hace, ¿no? De la ayuda mutua, digamos, de compañeros Claro, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a ayudarte sin recibir nada a cambio, solamente No te estaba van exagerando nada. Es así. Es así, sí, sí, te van a sacarte literal de la bañera, ponerte en el. Sí, porque te vas a desmayar, claro. Entonces, Es tremendo. Inclusive a mí me pasó no hace mucho en un corte de peso le contaba a Joaco hace un tiempo, el aura que había en el lugar, o sea, era un lugar oscuro, al fondo, y la sensación que se respiraba, porque era un corte de peso bastante importante, la sensación y los ánimos que se respiraba era. Yo decía, esto necesito registrarlo en un video porque la gente no se lo puede explicar. sí. O sea, es muy difícil explicar lo que se estaba viviendo. Sí, uno sale como que te quedas con algo, ¿no? Y después vos decís como que, perdón que lo diga así, alguien tiene que morir. O sea, y alguien, a este tipo Para que pagan. no, digo, este tipo, después de pasar esto, va a matar a alguien. Ah, ¿Me bueno. explico? Sí, O sí, sea, sí. digo, el peleador. Sí, sí. Es como que este tipo, o sea, si vos salís con eso, imagínate lo que le está viviendo a aquel, ese tipo está con ganas de matar a alguien ya porque ya quiere salir de esto. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Es muy, muy fuerte lo que se vive. La fortaleza mental de estar dispuesto a hacer eso. Sí, 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 sí. Y hay muchos que también es como que están dispuestos y después se recuerdan y dicen, no, tengo que hacer esto. O sea, como que están dispuestos y Llega la pelea. Claro, llega la pelea y dice la puta madre. Sí, a veces es la peor parte de todos. Sí, sí. Sí, Porque pelearse con otra persona es algo que hacen todos los días, todas las semanas hacen sparring. El corte de peso hacen 4 al año máximo. Sí, sí, inclusive a veces pensar que lo absurdo de los cortes de peso es que los peleadores hasta podrían pelear más seguido. O sea, podría haber más peleas. 100%. Pero hacer 3 cortes de peso de tantos kilos Sí, en sí. un año es súper desgastante. Y inclusive, entiendo que no hay estudios de esto, porque es un poco difícil de registrar, pero las carreras se van a ir achicando en años, Sí, evidentemente. 100%. Porque 100%. podremos tener atletas tal vez más duraderos y más sanos. Y las decisiones de esta, por ejemplo, justo hablaba de Charles Oliveira o Ilia Topuria, son tipos que han subido de categoría porque dicen, ya, No puedo más. no me conviene estar cortando tanto peso, no es saludable. Y no disfrutas toda la vida listo, antes rebotabas y mantenías tu vida en tantos kilos, ahora con eso lo puedes estar un poquito más alegre y ya está. Claro, un poco más tranquilo, un poco más contento. Un poquito. Un poquito. Sí, sí. Hay una frase de un especialista británico que trabaja con cortes de pesos de boxeadores profesionales y decía, un peleador feliz es un peleador peligroso. Como él se enfocaba mucho en esto, de planificarlo bien, ¿no? De hacerlo bien para que, está bien, el corte de peso hay que hacerlo para no estar en desventaja, pero planificando nos va a permitir que el atleta llegue al menos feliz, al menos comiendo, Claro. y no haciendo. Sí, estoy de acuerdo con eso. No haciendo Estoy de acuerdo locuras. con eso. ¿Querés contarnos un poco de tu seminario, de qué es lo que tratás ahí, hacia dónde y hacia quiénes está enfocado? Sí, perfecto. No, el seminario, como lo dije antes, es un conglomerado, digamos, de psicología, neurociencias y análisis de pelea. La parte de neurociencia y psicología es algo demasiado amplio. Entonces yo en neurociencia, al menos hasta ahora,
lo que estoy haciendo, porque, como digo, es tan amplio que no te voy a lanzar un seminario de eso de, no sé, de 3 días, ¿sabes? No. Entonces, para hacerlo un poco más enfocado, hablo sobre cómo aprender, o sea, la ciencia, digamos, qué pasa, por qué es bueno, digamos, que un niño aprenda a pelear cambio de guardia desde chico o desde grande. Cuándo se debe incorporar una técnica en un campamento, lo que recién había hablado, cómo se afecta con la confianza, que ya viene la parte de psicología. Hablo sobre la lateralidad, cómo se utilizan esto de mi lado izquierdo porque no está muy con mi lado derecho, cómo podemos trabajar eso de forma específica. Hablo sobre la toma de decisiones y la inhibición de respuesta. Esto hasta ahora, ya después tengo pensado agregar otras cosas, otras dinámicas y mi intención siempre es hacerlo enfocado a peleadores y a personas que se dedican en el área como preparadores o entrenadores, porque es algo muy práctico. No es, Sí. yo no busco, o sea, yo asisto a conferencias o a cursos académicos, pero yo no pretendo que mi peleador sea un académico. Entonces, trato de digerir todo esto y cada vez que estoy presente en estos lugares decir, ¿cómo puede pasar esto de la universidad al gimnasio? ¿Me explico? Esa es mi visión todo el tiempo. ¿Y cómo puedo hacerlo práctico? Porque muchos pueden ver el CPI, por ejemplo, y verlo con increíbles. Y digo, ok, no tenemos el dinero. ¿Y qué carajo vas a hacer? No vas a hacer nada ahora. O sea, no. O sea, yo vengo a un lugar de Venezuela que recursos no hay. Bueno, no había, tengo muchas que seguir. Y se podían hacer cosas, y se siguen haciendo cosas. Y ponerle excusa que no tienes una pantalla LED para trabajar el tiempo de reacción, eso es una excusa. O no tienes conocimiento para hacerlo, y por eso es una excusa. Pero creo que se puede hacer muchas cosas. Después con psicología, busco hablar sobre la motivación, la confianza, y hasta ahora tengo una más la visualización, cómo trabajo la visualización, que es una herramienta que muchísimos utilizan, no de la misma manera, o no como yo la creo, no como dice la ciencia al menos. Explico cómo yo lo utilizo y lo ato a neurociencia, visualización, por ejemplo, y qué vas a visualizar, que es análisis de pelea también. Ahí mezclo cómo yo segmento los tipos de ataques, cómo las voy mezclando las variables, qué es lo que yo trato de ver, utilizo ejemplos de distintos clientes y cómo yo armo en base a la ciencia de psicología, okay, cómo lo vamos a implementar ahora en el plan de pelea y en el campamento, qué técnicas vamos a utilizar. Eso es lo que trato de hacer en el seminario, que el primero lo di ahora en Invictus, gracias al espacio que me dio Martín Giralda, que es el head coach de Invictus. Y ahora voy a llevar una parte de eso a Chile con Arturo Vergara, que es el campeón actual de Karate Combat. Y bueno, con la intención también de llevarlo a otros lugares. Este año, perdón, este año que no se acabó ya. El próximo año espero ir a Córdoba, ojalá se dé también la oportunidad de ir a Brasil, lo único es barrer ese idioma, pero tengo muy buena relación con la gente de Fightingers. Entonces ahora tengo el Súper. para ir para allá. Sí, sí. Súper, súper. ¿Cómo lograste hilar? Me llama la atención, digo, tu pasión por los deportes de pelea con la psicología. Digo, esto nació cuando te empezó a interesar la psicología, que ya tenías una idea de esto, de poder relacionar estas cosas, o te fue surgiendo a lo largo de la carrera. No, mira, yo siempre fui alguien que le gustó las peleas. Creo que hay dos tipos de personas, los que le gustan o no le gustan. O sea, son de chiquito que me gustaban. Eh, y de grande fue algo que me gustaba quizás nada más amigos, muy, muy a mí. Mis hermanos eran mucho más del... Somos siempre sido una familia que nos encanta el deporte, pero a mis hermanos les gustaba mucho más el fútbol, por ejemplo, lo que se compartía y se hablaba, ¿no? Si el Real Madrid, si el Barcelona, si el Boca, si el River, si Caracas, si Táchira, si tal, la vino tinto, mucha vino tinto, nos gusta sufrir. Eh, y era algo mucho más colectivo, los Leones de Caracas, era algo mucho más colectivo. Después de la migración de mis hermanos, bueno, yo migré primero a Caracas cuando tenía 17 años y fue un lugar donde estuve más solo, entonces sin darme cuenta estuve más con deportes de combate, mucho más con boxeo, boxeo y MMA sobre todo. Y bueno, eso hizo que yo me gradué pensando que quería ser psicólogo deportivo para el fútbol, la verdad. Pero cada vez más le fui perdiendo el cariño, digamos, al fútbol porque me sentí
aunque en el deporte de combate hay mucha mafia, pero lo sentí mucha mafia, mucho de contacto, mucho de que aquí nomás van a venir no solamente los mejores, sino los mejores que sean los míos, cosas así. La verdad me desilusionó muchísimo eso, esa realidad, a menos que viví en Venezuela y sinceramente un poco acá también. Eh, y de repente dije, bueno, y si empiezo a trabajar con peleadores, o sea, pero por vivir la experiencia, por aprender, siempre me ha gustado por aprender. El primer juego con el que lo hice fue Robert Gutiérrez, que quedó campeón del mundo en boxeo, y eso fue una bola de nieve. Después fue con otro campeón del mundo de boxeo, después fue con otra, después fue con esto con Royber, después fue y así fue. Qué manera de arrancar, ¿eh? Sí, Con un campeón Tranquilo. del mundo. la verdad que sí, no me lo imaginé nunca. Había que arrancar. Era un chico que creo que tenía una revancha, la había perdido la primera y hizo un peleón. Fue un chico que fue complicado porque hizo un campamento en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Y en el trayecto de Colombia a Estados Unidos, la mamá fallece de forma abrupta y él peleó el 2 de enero del 2020, si no me falla la memoria. Y bueno, fue un reto también a nivel psicológico, por lo que ya se puede imaginar, trabajar en eso. Hizo una super pelea y nada, bueno, salió campeón del mundo. Y en un caso así, cuando hay miles de historias de atletas que tienen una situación de esas cerca de una competencia, digo, desde la parte psicológica, ¿cómo se trabaja con el atleta en esto de decirle, o tenemos la contemplación de decir, bueno, si querés bajate la pelea, o sea, está súper entendible, o agarrá esto para potenciarte y que te dé un empuje más a la hora de ir a competir? Sí, yo nunca, o sea, es algo que está ahí en el momento, ¿no? Creo que si el peleador directamente no puede entrenar, no puede hacer nada, no. O sea, lo primero siempre es el bienestar mental. Y hay unos que lo hacen tanto que, o sea, hace tanto tiempo que le quitas eso y se van a estar peor, ¿sabes? Aunque pierdan, van a estar peor si lo dejan del deporte. Porque es una forma de ellos de respirar, básicamente, de solucionar su problema, de desestresarse. En este caso en particular, yo recuerdo que él, por ejemplo, me parece que era muy loco, pero a él le sirvió mucho desconectarse de otras cosas. Y recuerdo que jugaba mucho Call of Duty, no me acuerdo el Call of Duty de esa época. Pero era que sé que tengo una pelea la más importante de mi vida en unos días. Mi mamá acaba de fallecer. Con quien sea que me hable, me va a hablar del mi llamado del deporte. Y a él les entraba era ir, entrenar con gente que no habla ni siquiera su idioma porque está en Estados Unidos. Se mataba entrenando, claro, con su entrenador sí, que no le hablaba tanto de ese tema. Volvió a su casa, se metía varias horas jugando, ya había eso lo que tenía que hacer. No digo que sea la mejor manera de llevar un duelo, no estamos tampoco para trabajar solamente lo bienestar mental. Él tenía un compromiso muy grande y que quería hacer y así resultó. Creo que los distractores muchas veces son un gran aliado cuando lo sabes implementar. Yo a veces hablo con los peleadores, por ejemplo, de esto de autohabla o de decirte soy el mejor y estás recontra cagado por cualquier excusa, porque tenés muchas, pero estás recagado en una pelea. Bueno, quizás meter un distractor ahí o en el campamento sea clave. Empezar a pensar, che, ¿qué pasaría si, no sé, Goku se enfrentara con Naruto? Y te pones a pensar una cosa tonta. Y eso yo siempre lo hablo como de cultivar, ¿no? Como que el terreno está hecho un desastre para que en un momento donde estés tenso por el ambiente, por mi mamá, por una cosa, lances una semilla ahí y no va a crecer. Pero quizás si lo pones en celo, si limpias un poco ese terreno y estás pensando en cómo, si Goku sería mi amigo, si estuviera aquí al lado mío, ¿sabes? O sea, ¿y cómo se vestiría si estuviera en la actualidad? ¿Y qué estilo sería? Y no sé qué. No estás pensando ni bien ni mal. Estás pensando en algo cero. No estás ni en -10 ni en 10. Pero ese momento está bueno para después, ya que te hagas tu chiste tú solo en tu cabeza como un loco, sin meter el pensamiento, bueno, tengo que hacer esto en la pelea, me siento bien, soy fuerte, me lo merezco, lo que vos quieras. Ahí empezás a cultivar. Y la semilla ya puede florecer un poco más. Una estrategia aguda, digamos, distraerlo Buda. aguda. Ah, Digo, no sé, pensando en el momento de la competencia y después, bueno, sí se lo... claro, y Sí, muchos sí, lo sí. distraen también sin darse cuenta con música, por ejemplo. La música es un distractor. A lo mejor no te estás sintiendo un campeón con la música, solo te estás dejando pasar el tiempo.
en ese momento puede ser otra de las herramientas que decías hoy. Para mí la distracción es una técnica. Ahí. Si vos estás tranquilo y no sé qué, tenés una pelea, no me importa que 2 días atrás te sientas que le vas a cagar a piña. No me importa eso. No importa que estés tranquilo, estés bien. No me importa que 1 hora antes estés con la mentalidad todo tenso y que le vas a ganar. No, me importa que estés así cuando vayas a pelear. Claro. Ahí es donde yo no necesito que vos seas el mejor del mundo 5 minutos antes ni 2 horas después. Necesito 15 minutos de esa pelea. Ahí es donde yo necesito. Entonces muchos llegan 6 horas y están todos tensos, su rival se pone cara de madre y no sé qué. Y así ahora estás cansado de estar así. No puedes estar así, o sea, así. Estás fatigado. Entonces, ¿qué pasa? Quizás vamos a ponerte más tranquilo o lo que sea, distraente, y unas horas antes sí nos ponemos con ese mood. Que el estrés se dé cuando se tiene que dar. Claro, sí, al pedo, que de las 8 de la mañana así. Sí. Llegás frito. Sí, total. Y con ese luchador arrancaste en 2020, aproximadamente, a trabajar. Como hay una historia triste. Hay vínculos políticos de su parte que yo no comparto. Entonces no trabajé más. Pero él, digamos, fue una catapulta para... Sí, sonaba bien decir que trabajó con un campeón. Pero él te ganó ese campeonato y le llevó el cinturón al dictador de Venezuela. Y no. Y Carlos, si vos te parás antes de haber empezado a trabajar con él, ¿no? Por ejemplo, cuando decías, che, y si me meto a trabajar con peleadores, en ese momento te imaginarías todo lo que has pasado hasta hoy y todo lo que estás haciendo y todos los trabajos que has hecho. ¿Lo esperabas? ¿Lo visualizabas? Sí, no, nunca pensé que sería analista. O sí, la verdad, siempre me fue muy bien con psicometría, una materia rara, pero me encantaba. Sí, siempre me vi trabajando con los mejores y me veo trabajando con los mejores. No me siento satisfecho con el trabajo, como que digo, ya está, no. Yo quiero trabajar con los mejores y a lo mejor mañana va a ser con un equipo de fútbol o lo que sea, pero bueno, por suerte puedo trabajar con campeones de sambo, salir campeón y bicampeones de sambo Mayagüez Junior, campeones de kickboxing, de MMA, de Muay Thai, de karate, de UFC, de PFL. Y siempre creo yo que desde que empecé, siempre quiero ser el mejor en lo que hago. O sea, va a poner súper egoísta lo que sea, pero yo creo que trabajar en el alto rendimiento es como estar con tiburones. Claro. No, ellos quieren que tú seas el mejor también. Y yo lo quiero genuinamente. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser el mejor y quiero estudiarlo y quiero pasarme. Si después mañana me entero que hay una ciencia que explica cómo rendir mejor y se relaciona con esto, pues me voy a meter a estudiar. Eso no significa ser humilde. Sé que hay muchísimas personas que saben más que yo. Tengo muchísimos referentes en distintas áreas, tanto en análisis. Me encanta escuchar a algunos especialistas. En psicología tengo a otros. En una persona que empezó a explicar del pasticho, que es cómo sería esto. Sin decirlo grosero. No sé cómo sería, servirle el mate, no sé cómo sería. Le tiro el pasticho a un tipo que se llama Manuel Llorens, para mí una inspiración venezolano, psicólogo. Pero bueno, no sé lo que Llorens, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, a ver, el deporte, él tendrá otras inspiraciones, él es muy crack, muy crack, y lo respeto muchísimo en psicología política y social, en el arte, escribe poemas. Bueno, para mí no es tanto para ese lado, pero en cuanto a. Él, por ejemplo, fue psicólogo de la Vinotinto. Bueno, yo creo que en toalla mundial, siendo yo psicólogo de la Vinotinto. Creo que ganar el mundial. Me chupo un huevo clasificar al mundial, si hay ya 78 yo ocupo. Ir a lo máximo. No, yo quiero que esto gane el mundial, ¿no? Entonces, sí, yo quiero que mis atletas también sean lo mejor de lo mejor. Y mucho lo hablo con ellos, de que no voy a poner mis sueños en ellos. Ya hay atletas que están para ganar un cheque grande, otros que están para vivir la experiencia, otros que sí están para hacerlo mejor, ¿vale? No lo voy a poner mis sueños en ellos, eso es una contratransferencia inadecuada de mi parte, pero yo sí quiero estar arriba. Sí, sí. Y no por una inversión de dinero, sinceramente. No quiero, me encanta competir también. Hay que ser un poco tiburón. Sí, si no te comen, lo vas a hacer. He visto muchas personas que de repente me dicen, no, yo no quiero. Y te han lanzado unas cosas por la espalda que digo, bueno, yo al menos meto los dientes.
Claro, Va de frente. de frente. Sí, sí, total, total. Carlos, si tuvieras que definirte sin decir a qué te dedicas, sin nombrar tu profesión, ¿cómo te definirías? Me definiría como una persona apasionada, una persona, una persona curiosa, un persona curioso y entretenido, la verdad. Le decía a mi novia hace poco, le decía, tú podrás decir cualquier cosa a mí, pero no que no esté en ti entretenido conmigo. Siempre estoy buscando hacerlas reír, hacer una cosa o joder de una manera. Yo era el típico que si a mí me regañaba, si me ponía solo a ver la pared, yo me imaginaba cualquier cosa con la pared y me divertía, ¿sabes? Nunca estoy encuentra tranquilo a nivel físico, pero a nivel mental tengo un desastre, tengo mil cosas. Sí, sí. Y por ahí volviendo a esto que hablamos hoy del crecimiento dentro del ambiente y de cómo ir escalando, digo, si retrocediéramos, no sé, 8 o 10 años, eh, o tuvieses que hablar con gente que está en el lugar en el que vos estabas hace tiempo empezando la carrera y con ese sueño de trabajar como psicólogo deportivo, digo, ¿tenés algún consejo que le darías? Sí, aprende inglés. eh, Aprende inglés, aprende todas las herramientas que creas que puedan ser interesantes. Observa referentes y, y busca la gloria. Y afilate los dientes porque Porque el tiburón. si vas a venir acá. No compito, o sea, siempre no es que es con el otro, sino por más. No, por uno, por uno. No. Nosotros compartimos, pensamos igual. Vamos a lo máximo. Claro, sí, Eso no sí. sé. Y ahí, por ejemplo, lo compartía mucho con un chico que se llama Ariel, él es el analista de Fighting Nerds, y aunque no hablamos ni siquiera el mismo idioma, él hablamos un español, portuñol, inglés, ahí, y me decían, me ofrecieron este dinero por analizar esta pelea del propio rival, pero no, yo estoy con Fighting Nerds, ¿sabes? Yo le digo, bueno, está bien, yo estoy igual que tú, ¿sabes? Queremos que los nuestros lleguen a ser campeones de UFC. Claro. Yo cuando trabajé con los venezolanos, eran muy pocos los que habían llegado a UFC, MMA o sea, Venezuela toma UFC. Y hoy en día ya está, he trabajado con casi todos los que están. Trabajo con Younessi Dubé, que está en UFC, con Alberto Motes, Roy Stone, el Toffee, sé que va a entrar, con Omar Morales. A muchos, he tenido clientes que por más de un año no le han cobrado porque no tienen la capacidad. Y hicimos ciclos olímpicos, por ejemplo. He trabajado con personas que representan a los refugiados, como María Guedes Jr., bicampeona mundial de sambo, que debutó en PFL porque en PFL debutó. Se su primera pelea de MMA en PFL porque no tuvo nadie que le quisiera pelear en amateur en Claro, Francia. es imposible conseguirlo rival. Contra una bicampeona de IMAF, o sea, Claro. imagínate, y le ganó. Y por ejemplo, ella, no puedo hablar mal y no los tiro, no, pero tuve relaciones con ella, que estaba unas cosas personales y no me las pagó durante mucho tiempo, pero le dije, María, recuerda que. Ok, vale, sí, sí, se me pasó. O sea, yo la verdad que trabajo porque me encanta y si en algún momento empiezo a trabajar más por el dinero, no sé por qué me llevaría a trabajar esa necesidad. Sé que el dinero es algo necesario y lo valoro mucho igual, pero creo que siempre hay que perseguir cosas más grandes que el dinero. Y Se nota. en esto de trabajar con un atleta que todavía no llegó, pero que vos sabés que va a llegar y aún así trabajás meses gratis, Es delicado eso, es muy delicado. pero vos ves algo en ellos. Pero es delicado porque, esto tú no puedes caer mucho en una, ni siquiera por lo digo por trabajar gratis, no digo por eso, sino digo por, yo sé que va a llegar. Es delicado porque le puedes meter también mucha presión, se lo he dicho a algunas personas, pero le puedes meter mucha presión. Es importante, a ver, lo voy a decir sincero, le puedes meter mucha presión a una fantasía que es tuya. Pero segundo, también la puedes preparar que cuando llegue no se descarrile. Porque muchos quieren llegar y lo ven como el objetivo final. Y cuando llegan, bueno, se van a la verga. Y hay otros que, como ya saben que iban a llegar, pues dicen, estoy aquí, yo sé que voy a llegar. Entonces,
Es delicado. Yo, bueno, no quiero decir ningún nombre, pero sé hay personas que es así. Pero no lo veo tampoco como una apuesta profesional. O sea, si llevan ya yo estoy así con ellos y quieren trabajar con un psicólogo o sin ningún psicólogo, bien. O sea, no pasa nada. Son negocios también y es algo, es un crecimiento que también te da trabajar con personas así. No pasa nada. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad que esta entrevista, este intercambio fue tremendo y súper enriquecedor para nosotros. Agradecemos mucho que te hayas acercado hasta acá y bueno, que Ustedes, nos hayas acercaron regalado. más. Bueno, que nos hayas regalado el tiempo que sabemos que es súper, súper valioso y que tendré que ir a hacer un análisis de... Sí, No vamos a decir quién, pero muy importante. sí, no, gracias. Bueno, Rose, prepárate. Gracias a ustedes por su tiempo, estuvo muy bueno, gracias.